Amigos, sean todos bienvenidos a su canal favorito, Conociendo de Dios. Comenzamos con nuestra segunda parte de la extraordinaria vida de Jesús, su bautismo. En el libro de Mateo capítulo 3, del 16 al 17, nos encontramos un evento que cambió la historia y nos revela verdades profundas sobre nuestra fe. Imaginen la escena conmigo. Las aguas tranquilas del río Jordán, una suave brisa meciendo los juncos, y Juan el Bautista, ese hombre humilde pero poderoso en su mensaje, de pie en las aguas. Entre la multitud que se acerca para ser bautizada, aparece Jesús. Sí, el mismo Hijo de Dios, caminando hacia las aguas con total humildad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús, siendo quien era, decidió bautizarse? Es una pregunta fascinante que nos ayuda a entender mejor su misión. Él, que no tenía pecado, se sometió al bautismo para identificarse con nosotros, para mostrarnos el camino. Pero lo más asombroso sucede después. Mateo nos cuenta que cuando Jesús sale del agua, ocurre algo extraordinario. Los cielos se abren. No estamos hablando de un simple día soleado. Es una manifestación divina espectacular. El velo entre el cielo y la tierra se descorre, y el Espíritu de Dios desciende como una paloma. ¿Por qué una paloma? En la tradición bíblica, la paloma simboliza paz, pureza y la presencia del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu que se movía sobre las aguas en la creación, ahora descendiendo sobre Jesús en este nuevo comienzo para la humanidad. Y entonces, sucede algo aún más extraordinario. Se escucha la voz del Padre desde los cielos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estas palabras no son solo una simple presentación, son una declaración poderosa de identidad y propósito. Pensemos por un momento en el impacto de estas palabras. El Padre no solo identifica a Jesús como su Hijo, sino que expresa su amor y satisfacción total en Él. Es un momento de confirmación divina, donde la Trinidad completa se manifiesta. El Padre habla, el Hijo está presente y el Espíritu desciende. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Este evento nos muestra que cuando nos acercamos a Dios con humildad, Él se revela. Nos recuerda que el bautismo no es una simple tradición, sino un acto de profundo significado espiritual que nos conecta con esta historia sagrada. También nos enseña sobre la importancia de la identidad. Así como el Padre confirmó la identidad de Jesús públicamente, nosotros encontramos nuestra verdadera identidad en nuestra relación con Dios. No somos lo que el mundo dice que somos, sino lo que Dios declara sobre nosotros. Este pasaje nos invita a reflexionar. ¿Cómo respondemos nosotros a este Jesús que se humilló para identificarse con nosotros? ¿Reconocemos en Él al Hijo amado de Dios? ¿Permitimos que el Espíritu Santo descienda y transforme nuestras vidas? La belleza de este momento no solo radica en su significado teológico, sino en cómo nos muestra el corazón de Dios. Un Dios que no se mantiene distante, sino que se acerca, que se involucra en nuestra historia, que se hace visible y audible. Cada vez que leemos este pasaje, podemos encontrar nuevo aliento y esperanza. Nos recuerda que somos parte de una historia más grande, un plan divino que comenzó antes de la creación y continúa hasta hoy. El bautismo de Jesús marca el inicio de su ministerio público, pero también marca un nuevo comienzo para toda la humanidad. Es una invitación abierta a ser parte de esta historia de redención, a experimentar la misma presencia del Espíritu Santo y a escuchar la voz del Padre en nuestras propias vidas. Amigos, les invito a meditar en este pasaje, a permitir que estas verdades penetren en sus corazones y transformen sus vidas. Que podamos, como Jesús, vivir en la certeza de nuestra identidad como hijos amados de Dios. En Mateo capítulo 4 del 1 al 11 nos encontramos con la tentación en el desierto, una historia que nos enseña sobre la fortaleza espiritual y el poder de la fe. Imaginen esto. Jesús, después de su bautismo, es guiado por el Espíritu Santo al desierto, un lugar desolado, árido, donde el silencio es tan profundo que puedes escuchar tus propios pensamientos. Durante 40 días y 40 noches, Jesús ayunó.
dedicándose completamente a la oración y la meditación. Pero no estaba solo. Los ángeles observaban desde lo alto, mientras una presencia siniestra acechaba entre las sombras. Satanás, el tentador, esperaba el momento preciso para actuar. Sabía que Jesús estaba físicamente debilitado por el ayuno, y pensó que era la oportunidad perfecta para atacar. La primera tentación fue directa al punto más vulnerable en ese momento: el hambre. Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan, sugirió el tentador. Pero Jesús, con una sabiduría que trasciende lo físico, respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No es fascinante? Incluso en su momento de mayor debilidad física, Jesús demostró que la fortaleza espiritual supera cualquier necesidad material. La segunda tentación fue aún más audaz. Satanás llevó a Jesús a lo alto del templo en Jerusalén y lo desafió. Si eres el Hijo de Dios, lánzate, pues está escrito que sus ángeles te sostendrán. Pero Jesús, conociendo las Escrituras mejor que nadie, respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente, en un último intento desesperado, el tentador mostró a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria, ofreciéndoselos a cambio de que lo adorara. La respuesta de Jesús fue contundente: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Esta historia nos enseña lecciones invaluables. Primero, que las tentaciones suelen llegar cuando estamos más vulnerables. Segundo, que el conocimiento de la palabra de Dios es nuestra mejor defensa. Y tercero, que la fidelidad a Dios es más valiosa que cualquier tesoro material. ¿Se han dado cuenta de que cada respuesta de Jesús estaba fundamentada en las Escrituras? No utilizó su poder divino, sino que se apoyó en la palabra de Dios, mostrándonos el camino a seguir cuando enfrentamos nuestras propias tentaciones. Después de que Satanás se retiró derrotado, los ángeles vinieron y sirvieron a Jesús. Este detalle es hermoso porque nos recuerda que Dios nunca nos abandona en nuestras pruebas. Cuando resistimos la tentación, su presencia y su consuelo se hacen más evidentes. Esta historia nos invita a reflexionar: ¿cómo enfrentamos nuestras propias tentaciones? ¿Nos apoyamos en la palabra de Dios cuando enfrentamos desafíos? Reconocemos que la verdadera satisfacción viene de nuestra relación con Dios y no de las promesas vacías del mundo. Amigos, las tentaciones son parte de la vida, pero no estamos solos en la batalla. Jesús no solo nos mostró cómo vencer, sino que también nos dio las herramientas para hacerlo: la palabra de Dios, la oración y la confianza en el Padre. Si estás atravesando un momento de prueba, recuerda que Jesús comprende perfectamente tu lucha. Él experimentó la tentación en su forma más intensa y salió victorioso. Y gracias a su victoria, nosotros también podemos vencer. Les invito a meditar en esta historia durante la semana. Memoricen alguno de los versículos que Jesús utilizó. Fortalezcan su espíritu con la palabra de Dios. Y recuerden que cada victoria sobre la tentación nos acerca más a la persona que Dios quiere que seamos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo comenzó todo? ¿Cómo Jesús formó ese grupo de seguidores que transformaría el mundo? En Mateo capítulo 4, del 18 al 22, nos encontramos con una mañana cualquiera en el mar de Galilea. El sol apenas comienza a asomarse sobre las aguas, y dos hermanos, Pedro y Andrés, están haciendo lo que hacían todos los días: pescar. Sus manos callosas lanzan las redes una y otra vez, un oficio que conocían desde niños. Pero ese día no era como cualquier otro. Mientras caminaba por la orilla, Jesús los vio. No eran personas importantes según los estándares de la época. No eran ricos, no eran estudiosos de la ley. Simplemente eran pescadores trabajando para ganarse el pan de cada día. Y entonces sucedió algo extraordinario. Jesús les dijo unas palabras que cambiarían sus vidas para siempre: vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. ¿Te imaginas? Una invitación tan simple pero tan profunda. Lo más asombroso es lo que sucedió después.
Sin dudarlo, sin hacer preguntas, sin pedir tiempo para pensarlo, Pedro y Andrés dejaron sus redes. Las dejaron ahí mismo, en la orilla. Todo lo que conocían, su medio de vida, su seguridad económica, lo abandonaron en un instante. Pero la historia no termina ahí. Un poco más adelante, Jesús encontró a otros dos hermanos, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Estaban en su barca con su padre, remendando las redes. La misma invitación, la misma respuesta inmediata. Dejaron la barca, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. ¿Qué vieron estos hombres en Jesús que los hizo tomar una decisión tan radical? ¿Qué poder tenían sus palabras para que abandonaran todo lo que conocían? La respuesta está en la autoridad y el amor que emanaban de él. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre el llamado de Dios. No busca a los más preparados, sino que prepara a los que llama. No eligió a eruditos de las Escrituras ni a personas de alta sociedad. Eligió a trabajadores comunes, personas como tú y como yo. Y aquí viene lo más hermoso. Estos pescadores, que apenas sabían más que su oficio, se convertirían en pilares de la fe. Pedro, el impetuoso pescador, se transformaría en una roca firme para la iglesia primitiva. Andrés sería conocido por siempre llevar personas a Jesús. Santiago y Juan se convertirían en poderosos mensajeros del Evangelio. ¿Y sabes qué? Este llamado sigue vigente hoy. Tal vez no nos pida dejar nuestras redes físicas, pero nos invita a seguirlo, a confiar en Él, a ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Cuando Jesús dice, síganme, no es una invitación a una vida fácil. Es una invitación a una vida con propósito, a una aventura que supera cualquier cosa que podamos imaginar. Es un llamado a dejar nuestra zona de confort y confiar en sus planes. La pregunta que quiero dejarte hoy es, ¿qué redes necesitas soltar en tu vida? ¿Qué te está impidiendo seguir completamente a Jesús? Tal vez sean preocupaciones, miedos o incluso éxitos que te atan. Recuerda, los primeros discípulos no eran perfectos. Cometieron errores, tuvieron dudas, fallaron en momentos cruciales. Pero Jesús los transformó en instrumentos poderosos para su reino, y puede hacer lo mismo contigo. En el extraordinario libro de Juan, capítulo 2, del 1 al 11, nos encontramos con el primer milagro de Jesús, cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Imaginen la escena. Una alegre celebración de bodas en el pequeño pueblo de Caná, en Galilea. El ambiente festivo, las risas, la música, los invitados disfrutando de la fiesta. Entre ellos estaba María, la madre de Jesús, y por supuesto, Jesús mismo con sus discípulos. Pero algo inesperado sucedió. En medio de la celebración, el vino se acabó. Para aquella época, quedarse sin vino en una boda era más que un simple inconveniente. Era una verdadera vergüenza social para los anfitriones. María, consciente de la situación, se acercó a su hijo y le dijo simplemente, «¿No tienen vino?». La respuesta de Jesús fue misteriosa. «Mujer, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Todavía no ha llegado mi hora». Pero María, conociendo a su hijo, se dirigió a los sirvientes y les dijo, «Hagan todo lo que él les diga». Cerca había 6 tinajas de piedra, enormes vasijas que se usaban para los ritos de purificación de los judíos. Cada una podía contener entre 75 y 115 litros de agua. Jesús dio una orden simple a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, y así lo hicieron, hasta el borde. Luego les dijo, ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. Los sirvientes, probablemente confundidos pero obedientes, hicieron exactamente lo que Jesús les pidió. ¿Y qué sucedió? Cuando el encargado probó el agua convertida en vino, quedó asombrado. No solo era vino, era el mejor vino que había probado. Tanto así que llamó al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Este milagro nos enseña mucho más que una simple transformación de agua en vino.
Nos muestra que Jesús se preocupa por nuestras necesidades, incluso las que podrían parecer menos importantes. Se interesa por nuestra alegría y nuestras celebraciones. También nos enseña sobre la abundancia de su amor. No produjo apenas un poco de vino, sino cerca de 600 litros del mejor vino. Sus bendiciones siempre son abundantes y de la mejor calidad. La fe de María es otro aspecto destacable. Ella confió en su Hijo incluso cuando su respuesta parecía poco clara. Su instrucción a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Sigue siendo un sabio consejo para nosotros hoy. Y no olvidemos a los sirvientes. Obedecieron sin cuestionar, incluso cuando las instrucciones parecían no tener sentido. A veces, los mayores milagros ocurren cuando simplemente obedecemos, aunque no entendamos completamente el plan. Este primer milagro de Jesús manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Fue el comienzo de una serie de señales que revelarían quién era realmente el Hijo de Dios, el Salvador prometido. Amigos, esta historia nos recuerda que Jesús puede transformar lo ordinario en extraordinario. Así como convirtió el agua común en el mejor vino, puede transformar nuestras vidas cotidianas en algo extraordinario cuando confiamos en Él. En Juan capítulo 2, del 13 al 22, nos encontramos con una historia fascinante sobre un momento crucial en el ministerio de Jesús que nos enseña importantes lecciones sobre el respeto y la santidad. Se acercaba la Pascua judía, una de las celebraciones más importantes para el pueblo de Israel. Jesús, como era costumbre, subió a Jerusalén para participar en esta festividad. Al llegar al templo, se encontró con una escena que lo llenó de indignación santa. El templo, que debía ser un lugar sagrado de oración y adoración, se había convertido en un mercado bullicioso. Los comerciantes habían instalado sus puestos en los atrios, vendiendo bueyes, ovejas y palomas para los sacrificios. Los cambistas de moneda también estaban allí, aprovechándose de los peregrinos que necesitaban cambiar su dinero por la moneda del templo. ¿Te imaginas entrar a un lugar de adoración y encontrarte con el ruido de los animales, el tintineo de las monedas y los gritos de los comerciantes? El ambiente era más parecido a un mercado que a un santuario. Jesús, al ver esta profanación del templo de su Padre, actuó con determinación. Hizo un látigo de cuerdas y comenzó a expulsar a todos los mercaderes junto con sus animales. Volcó las mesas de los cambistas, esparciendo sus monedas por el suelo, y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten esto de aquí, no conviertan la casa de mi Padre en un mercado». Sus discípulos, observando todo esto, recordaron las palabras del Salmo 69. «El celo por tu casa me consumirá». Este momento reveló la profunda pasión de Jesús por mantener la santidad del templo y su autoridad como Hijo de Dios. Los líderes religiosos, sorprendidos por esta acción, le preguntaron: ¿qué señal nos muestras para actuar de esta manera? La respuesta de Jesús fue profética: «Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré». Ellos, pensando en el templo físico, se burlaron diciendo que había tardado 46 años en construirse. Pero Jesús se refería al templo de su cuerpo, prediciendo su muerte y resurrección. Esta historia nos enseña varias lecciones poderosas. Primero, nos muestra que Dios se toma muy en serio la adoración verdadera. El templo no era solo un edificio, sino un lugar destinado al encuentro entre Dios y su pueblo. Cuando permitimos que intereses comerciales o personales contaminen nuestra adoración, estamos perdiendo el verdadero propósito. También nos muestra un lado de Jesús que a veces olvidamos: su justicia y autoridad. Aunque conocemos a Jesús como manso y humilde, aquí vemos que no dudó en actuar con firmeza cuando era necesario defender la santidad de la casa de Dios. Además, esta historia nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Así como Jesús limpió el templo físico, también quiere purificar nuestras vidas de todo lo que no honra a Dios. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser limpiadas? ¿Hay aspectos en tu adoración que se han vuelto rutinarios o superficiales? Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo adoramos y nos relacionamos con Dios.
La purificación del templo no fue solo un acto de limpieza física, sino un llamado a la renovación espiritual. Jesús estaba estableciendo un nuevo orden, donde la verdadera adoración no dependería de un lugar físico, sino del corazón sincero del adorador. Cuando los discípulos recordaron este evento después de la resurrección de Jesús, comprendieron plenamente el significado de sus palabras sobre levantar el templo en 3 días. La muerte y resurrección de Cristo establecería una nueva forma de relacionarnos con Dios, no a través de sacrificios animales, sino a través de una relación personal con Él. Esta historia sigue siendo relevante hoy. Nos desafía a examinar nuestras motivaciones en la adoración y a mantener la integridad en nuestra relación con Dios. Nos recuerda que la casa de Dios debe ser un lugar de oración, no de negocio o distracción. En Mateo capítulo 2, del 1 al 12, nos encontramos con la visita de los Reyes Magos al niño Jesús. Es un relato lleno de fe, esperanza y significado profundo que nos transmite importantes enseñanzas. Todo comenzó en Belén de Judea durante el reinado del rey Herodes. Unos sabios del oriente, guiados por una estrella extraordinariamente brillante, emprendieron un largo viaje siguiendo esta señal celestial. Estos hombres no eran reyes como tradicionalmente se representa, sino estudiosos y astrólogos, conocidos como magos, que dedicaban su vida a interpretar las señales del cielo. La estrella que observaron no era una estrella cualquiera. Era una señal divina que anunciaba el nacimiento del rey de los judíos. Imaginen por un momento la fe y la determinación de estos hombres, que dejaron sus hogares y comodidades para seguir una estrella, movidos por la certeza de que algo extraordinario había ocurrido. Cuando llegaron a Jerusalén, su presencia causó gran revuelo. Preguntaron por el lugar donde había nacido el rey de los judíos, pues habían visto su estrella en el oriente y venían a adorarlo. El rey Herodes, al enterarse de esto, se turbó grandemente, y con él toda Jerusalén. ¿Por qué? Porque Herodes temía que este nuevo rey amenazara su poder. Los sabios de Oriente traían consigo 3 regalos significativos: oro, incienso y mirra. Cada uno de estos presentes tenía un profundo simbolismo. El oro representaba la realeza de Jesús, el incienso su divinidad, y la mirra, utilizada en los embalsamamientos, prefiguraba su futura muerte y resurrección. Lo más hermoso de esta historia es cómo estos sabios, al encontrar al niño con María su madre, se postraron y lo adoraron. No les importó encontrar a un bebé en condiciones humildes. Reconocieron en él al Rey prometido y le rindieron homenaje. ¡Qué ejemplo de humildad y fe! Pero hay más. Después de adorar al niño, fueron advertidos en sueños de no regresar donde Herodes. Obedeciendo esta advertencia divina, regresaron a su tierra por otro camino. Esta decisión no solo protegió al niño Jesús, sino que nos enseña la importancia de estar atentos a la guía divina en nuestras vidas. Esta historia nos deja varias enseñanzas valiosas para nuestra vida diaria. Primero, nos muestra que Dios se revela a todos los que lo buscan con sinceridad, sin importar su origen o condición. Los magos eran extranjeros, pero fueron guiados hasta Jesús. Segundo, nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en nuestro camino de fe. Los magos no se rindieron hasta encontrar lo que buscaban. También aprendemos sobre la generosidad y el valor de ofrecer lo mejor que tenemos. Los magos no llegaron con las manos vacías, sino que trajeron regalos valiosos y significativos. Esto nos invita a reflexionar. ¿Qué podemos ofrecer nosotros hoy a Dios? La historia de los magos nos recuerda que el nacimiento de Jesús no fue un evento local, sino universal. Vino para todos los pueblos, todas las naciones, todas las culturas. Su mensaje de amor y salvación trasciende fronteras y tiempo. Amigos, esta historia sigue siendo relevante hoy. Nos invita a ser como los magos, buscadores incansables de la verdad dispuestos a seguir la luz divina aunque el camino sea largo, capaces de reconocer lo sagrado en lo simple y valientes para cambiar de rumbo cuando sea necesario.
Juntos podemos seguir descubriendo la riqueza de estas historias que han transformado vidas durante generaciones. En Juan capítulo 2, del 1 al 11, nos encontramos el primer milagro de Jesús, cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Imaginen la escena, una alegre celebración de bodas en el pequeño pueblo de Caná, en Galilea. El ambiente festivo, las risas, la música, los invitados disfrutando de la fiesta. Entre ellos estaba María, la madre de Jesús, y por supuesto, Jesús mismo con sus discípulos, quienes apenas comenzaban a seguirle. Pero algo inesperado sucedió. En medio de la celebración, el vino se acabó. Para aquella época, quedarse sin vino en una boda era más que un simple inconveniente. Era una verdadera vergüenza social para los novios y sus familias. María, con esa intuición especial de madre, se acercó a Jesús y le dijo simplemente: «No tienen vino». La respuesta de Jesús fue misteriosa: «Mujer, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Todavía no ha llegado mi hora». Pero María, conociendo el corazón de su hijo, se dirigió a los sirvientes y les dijo: «Hagan todo lo que él les diga». Cerca de allí había 6 tinajas de piedra, enormes vasijas que los judíos usaban para sus rituales de purificación. Cada una podía contener entre 75 y 115 litros de agua. Jesús miró estas tinajas y dio una orden simple: «Llenen de agua las tinajas». Los sirvientes, aunque probablemente confundidos, obedecieron y las llenaron hasta el borde. Luego vino la segunda orden: «Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete». ¿Se imaginan la tensión de ese momento? Los sirvientes sabían que habían puesto agua, pero tenían que llevarla al encargado como si fuera vino. Y entonces sucedió lo inexplicable. Cuando el encargado probó el agua convertida en vino, quedó asombrado. No solo era vino, era el mejor vino que había probado. Tanto así que llamó al novio y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Este milagro nos enseña mucho sobre Jesús. Nos muestra su poder sobre la naturaleza, su preocupación por las necesidades cotidianas de las personas y cómo puede transformar lo ordinario en extraordinario. El agua, algo común y corriente, se convirtió en el mejor vino que alguien pudiera desear. Pero hay algo más profundo aquí. Este milagro no solo salvó una fiesta de bodas de la vergüenza social, también fue una señal que reveló la gloria de Jesús. No fue un acto de magia para impresionar a la gente, sino una manifestación de su poder divino y su amor por la humanidad. Y ¿saben qué es lo más hermoso? Que Jesús sigue transformando vidas hoy en día. Así como convirtió el agua en vino, puede transformar nuestras vidas ordinarias en algo extraordinario. Puede tomar nuestras situaciones más simples y convertirlas en testimonios de su gloria. Esta historia nos recuerda que Jesús se preocupa por todos los aspectos de nuestra vida, incluso por aquellos que podríamos considerar demasiado pequeños o insignificantes. Nos muestra que está dispuesto a intervenir, a ayudarnos, a transformar nuestras circunstancias cuando confiamos en Él. Y como María nos enseña en esta historia, a veces todo lo que necesitamos es confiar y hacer todo lo que Él nos diga. La obediencia, aunque parezca ilógica en el momento, puede abrir la puerta a los milagros más asombrosos. En Juan capítulo 2, del 13 al 22, sucede una situación en el templo de Jerusalén, el lugar más sagrado para el pueblo judío. Era la época de la Pascua y la ciudad bullía de peregrinos que venían de todas partes para adorar a Dios. Pero lo que Jesús encontró al llegar al templo estaba muy lejos de ser un ambiente de adoración. El atrio del templo se había convertido en un mercado ruidoso. Vendedores gritando, el tintineo de las monedas, el balido de las ovejas, el arrullo de las palomas en sus jaulas. Los cambistas habían instalado sus mesas para convertir las monedas romanas en la moneda del templo, cobrando comisiones excesivas. Los comerciantes vendían animales para los sacrificios a precios inflados, aprovechándose de los peregrinos que venían de lejos.
¿Pueden imaginar la indignación de Jesús al ver la casa de su padre convertida en un centro comercial? El texto nos dice que hizo un látigo de cuerdas y comenzó a expulsar a todos los mercaderes. Volcó las mesas de los cambistas, esparció sus monedas por el suelo y ordenó a los que vendían palomas: «Quiten esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado». Este no es el Jesús manso que solemos imaginar. Este es el Jesús que actúa con autoridad divina, defendiendo la santidad del templo. Sus acciones nos recuerdan que hay momentos en que el amor debe manifestarse con firmeza, especialmente cuando se trata de defender lo sagrado. Los discípulos, observando todo esto, recordaron las palabras del Salmo 69. «El celo por tu casa me consumirá». Ese celo, esa pasión ardiente por la gloria de Dios, era lo que movía a Jesús. No era una simple rabieta, era una acción profética que denunciaba la corrupción del sistema religioso. Cuando los líderes judíos le pidieron una señal que justificara su autoridad, Jesús les dio una respuesta enigmática: «Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré». Ellos pensaron que hablaba del edificio físico, pero Jesús se refería a su propio cuerpo. Estaba anunciando su muerte y resurrección, revelando que Él mismo sería el nuevo templo, el lugar definitivo de encuentro entre Dios y la humanidad. Esta historia nos desafía en varios niveles. Primero, nos hace preguntarnos: ¿qué cosas en nuestra vida necesitan ser limpiadas? ¿Qué prácticas o actitudes hemos normalizado que en realidad están profanando lo sagrado? También nos enseña sobre la verdadera adoración. Los mercaderes habían convertido la religión en un negocio, olvidando que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿No nos pasa a veces lo mismo? ¿No convertimos nuestra relación con Dios en algo superficial, en una lista de rituales vacíos? La autoridad de Jesús en el templo nos recuerda que Él tiene autoridad sobre nuestras vidas. Así como limpió el templo físico, quiere limpiar el templo de nuestro corazón. No para dejarnos vacíos, sino para llenarnos de su presencia. Y finalmente, la referencia de Jesús a su cuerpo como el verdadero templo nos muestra que ya no necesitamos un edificio para encontrarnos con Dios. A través de su muerte y resurrección, Jesús nos ha dado acceso directo al Padre. Somos nosotros ahora el templo del Espíritu Santo. Esta historia nos desafía a examinar nuestra propia vida de adoración. ¿Estamos permitiendo que intereses mundanos contaminen nuestra relación con Dios? ¿Estamos tratando las cosas sagradas con la reverencia que merecen? Amigos, que esta historia nos inspire a permitir que Jesús limpie nuestras vidas de todo lo que no le agrada, para que podamos ser verdaderos templos donde su presencia habite y su gloria se manifieste. En Juan capítulo 3, del 1 al 21, se da el encuentro entre Jesús y Nicodemo. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente nacer de nuevo? Acompáñame mientras exploramos esta conversación extraordinaria que ocurrió en el silencio de la noche. Las calles de Jerusalén están tranquilas, las estrellas brillan en el cielo nocturno y un respetado líder religioso llamado Nicodemo busca discretamente a Jesús. Como fariseo y miembro del Sanedrín, Nicodemo era un hombre de gran conocimiento y prestigio, pero algo lo inquietaba profundamente. «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro», le dice Nicodemo a Jesús, «porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él». Pero Jesús, conociendo el verdadero anhelo en el corazón de Nicodemo, va directo al punto central. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Esta respuesta dejó perplejo a Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Su pregunta refleja la confusión que muchos experimentamos cuando nos enfrentamos a verdades espirituales profundas. Jesús entonces explica con paciencia: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Está hablando de una transformación interior, un renacimiento espiritual que va más allá de lo físico. Es como el viento. No puedes verlo, pero puedes sentir su presencia y ver sus efectos.
¿Y por qué es tan importante este nuevo nacimiento? Porque representa el amor incondicional de Dios por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este encuentro nocturno nos enseña que la verdadera transformación no viene de nuestros logros o conocimientos, sino de una renovación espiritual completa. Nicodemo, un maestro de Israel, tuvo que humillarse y reconocer que necesitaba empezar de nuevo, como un niño que aprende a dar sus primeros pasos. La historia no termina aquí. Más tarde vemos a Nicodemo defendiendo a Jesús ante el Sanedrín y, finalmente, ayudando en su sepultura después de la crucifixión. Su encuentro con Jesús lo cambió para siempre, demostrando que nunca es tarde para experimentar un nuevo comienzo. Esta conversación nos desafía a todos. ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestra necesidad de renovación espiritual? Podemos, como Nicodemo, dejar de lado nuestro orgullo y prejuicios para buscar la verdad con un corazón abierto. El mensaje de Jesús a Nicodemo resuena a través de los siglos. La salvación está disponible para todos los que creen, sin importar quiénes somos o de dónde venimos. No se trata de religión, sino de relación. Una relación transformadora con Dios que nos hace nuevos desde adentro hacia afuera. Amigos, esta historia nos recuerda que todos podemos experimentar un nuevo comienzo. Como Nicodemo, quizás tengas preguntas, dudas o inquietudes. Te animo a que sigas buscando, preguntando y explorando tu fe con sinceridad. Recuerda, nunca es tarde para nacer de nuevo, para experimentar esa renovación que solo Dios puede dar. Un encuentro extraordinario que cambió la vida de una mujer para siempre. Esto lo encontramos en el libro de Juan capítulo 4, del 1 al 26. En un día caluroso en Samaria, Jesús, cansado de su viaje, se sienta junto a un pozo. Era mediodía, la hora más caliente del día, cuando normalmente nadie iba a buscar agua. Sin embargo, una mujer se acerca al pozo, probablemente evitando encontrarse con otras personas debido a su situación social. Lo que sucede a continuación es simplemente extraordinario. Jesús, rompiendo todas las costumbres sociales de su tiempo, inicia una conversación con ella. ¿Se imaginan? Un maestro judío hablando con una mujer samaritana. En aquella época, los judíos ni siquiera se dirigían la palabra con los samaritanos, y menos aún un hombre con una mujer en público. «Dame de beber», le dice Jesús. Una petición simple que desencadena una de las conversaciones más profundas registradas en las Escrituras. La mujer, sorprendida, no puede evitar cuestionar: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Pero Jesús, con su infinita sabiduría, lleva la conversación a un nivel más profundo. Le habla de un agua especial, un agua viva que quien la bebe nunca más tendrá sed. ¿No es fascinante? Está hablando de algo mucho más valioso que el agua del pozo. La mujer, intrigada, le pide de esta agua misteriosa, pensando todavía en términos físicos. Es entonces cuando Jesús toca el punto más sensible de su vida, revelando que conoce su situación. 5 matrimonios anteriores y ahora viviendo con alguien que no es su esposo. Pero fíjense en algo importante. Jesús no la condena, no la juzga, no la avergüenza públicamente. En cambio, le ofrece una nueva vida, una nueva identidad, una nueva forma de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esta mujer, que llegó al pozo buscando agua común, encontró mucho más. Encontró al Mesías, al Salvador del mundo, y su encuentro con Jesús fue tan impactante que no pudo contenerlo. Dejó su cántaro, su propósito original de ir al pozo, y corrió a la ciudad para contar a todos sobre este hombre extraordinario que la había encontrado. Y saben qué es lo más hermoso. Esta mujer, que antes evitaba a la gente yendo al pozo en las horas más calientes del día, ahora se convierte en la primera evangelista de Samaria. Su testimonio fue tan poderoso que muchos samaritanos creyeron en Jesús. Esta historia nos enseña que Jesús ve más allá de nuestras circunstancias, más allá de nuestro pasado.
más allá de las etiquetas que la sociedad nos pone. Él nos ofrece un agua que verdaderamente satisface, un agua que nos transforma desde adentro. Quizás hoy te sientes como esta mujer, juzgado, excluido, sediento de algo más profundo en tu vida. La buena noticia es que Jesús te está esperando, tal como esperó a la mujer samaritana. Él tiene agua viva para ti, una nueva vida, un nuevo propósito. El agua que Jesús ofrece no es H2O común, es su espíritu, su presencia, su amor transformador que puede llenar ese vacío que nada más puede satisfacer. Y al igual que la mujer samaritana, cuando bebemos de esta agua, no podemos evitar compartirla con otros. Amigos, esta historia no es solo un relato histórico, es una invitación vigente hoy. Jesús sigue ofreciendo esta agua viva a todo aquel que tenga sed. No importa tu pasado, tu origen, tu situación actual, Él te está esperando. Recuerda, el mismo Jesús que se encontró con la mujer samaritana quiere encontrarse contigo hoy.